Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro culto el día de hoy, miércoles. Pero antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados que has tenido para con nosotros. Te pido que estés con nosotros en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra. Que seas tú nuestro guía, Padre, nuestro ayudador. Padre, en medio de este estudio, Padre. Ayúdanos también, Padre, en nuestro diario vivir, Padre. Te pido que estés con mis hermanos y los ayudes en sus necesidades, en las luchas diarias, Padre, en las pruebas que puedan enfrentar. Padre, te pido que estés con cada uno de mis hermanos en diferentes iglesias, hermanos que nos ven a través de los medios electrónicos. Tú bendiga sus vidas, Padre. Consueles a aquellos que están pasando por momentos tristes, por momentos de aflicción, Padre. Tú eres nuestra fortaleza, Padre, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Padre. Te pido de tu ayuda, Padre, para que estés con cada uno de cada uno de tus hijos, Padre. Damos las gracias también por lo bueno que has sido con nosotros y por tus grandes bendiciones y por tu gran poder que se manifiesta cada día en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a iniciar, estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. La semana pasada estuvimos hablando acerca de ese gran milagro que hizo Jesús en un hombre que era ciego de nacimiento. Resaltábamos en aquella ocasión la importancia de ser testigos del milagro que Jesús ha hecho en nuestra vida. El día de hoy hablaremos de un grupo que no aceptó de buena gana el testimonio del ciego, porque el grupo anterior que vimos la semana pasada escuchó el testimonio y querían conocer a ese Jesús, mientras que este grupo que analizaremos el día de hoy no buscan conocer a Jesús, sino que se oponen a la persona de Jesús. Ese grupo es un grupo de fariseos que llamaron a interrogar al ciego. Así que el tema de hoy es los que se opusieron a Jesús. Vamos a ir analizando los versos del 13 al 34. Podemos leer en el verso 13 y 14 que aquellos hombres que habían escuchado el testimonio acompañaron a aquel que había sido ciego a la presencia de estos hombres fariseos. Surgen algunas preguntas. ¿Quiénes son estos fariseos? ¿Por qué son importantes o por qué ellos llaman al ciego a comparecer delante de ellos? Bueno, se puede creer o se deduce que este grupo es un grupo del Sanedrín menor, en un grupo designado en las sinagogas para atender los problemas menores que surgen. En este caso, ellos son encargados para investigar y dar una sentencia a este asunto del hombre ciego. ¿Qué están juzgando? Lo que juzgan es el acto de Jesús realizado en el día de reposo. Aquí el día de reposo pertenece al día sábado. Vamos a leer el 15. Volvieron pues a preguntar también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Así de sencillo. La primera pregunta que hacen en esta investigación apunta al cómo. ¿Cuál fue el método? ¿Por qué están interesados en esto? Bueno, la ley dice que se debe guardar el día de reposo y ese día se consagraba al Señor. Tenemos 6 días para trabajar, pero un día debemos separar para poder reposar de nuestro trabajo. Pero a los agregados a esta ley, que este agregado es la tradición, lo que los grandes rabinos enseñaban, era que en el día sábado no debía uno desatar o atar un nudo, no debiera prender un fuego, no debiera uno hacer un esfuerzo en sacar agua de un pozo. Y entre esas múltiples reglas que se le añadieron a la regla que Dios puso, entre las reglas que el hombre impuso, estaba que no se debía frotar los ojos en el día de reposo. Por eso están indagando. ¿Cómo? ¿Qué método usó? El propósito, porque ellos ya estaban informados,
el propósito es que declare públicamente esta persona que Jesús estaba haciendo un milagro o una obra en el día de reposo y estaba enviando o motivando a las personas a quebrantar las tradiciones del día de reposo. Esa es una doble acusación. Así que queda evidenciado el cómo fue que Jesús hizo que recobre la vista este hombre ciego. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Yo quiero que usted note cómo ha formulado la frase o la acusación este grupo de fariseos. No decían que Jesús era pecador porque hizo un milagro o porque dio la vista o porque hizo algo bueno en el día de reposo, sino que lo acusan, dice la expresión, porque no guarda el día de reposo. Y eso es una gran diferencia entre hacer una buena obra en el día de reposo y no guardarlo, no respetarlo. No guardar el día de reposo apuntaba hacia la ley. Y si esto era cierto y Jesús no estaba cumpliendo la ley, también lo estaban volviendo insuficiente o incapaz, no tenía las cualidades para ser el cordero que muera por nosotros. Así que esa acusación es grave y llega a afectar a la salvación nuestra si esto es así. Pero Jesús no es que no guardara el día de reposo, sino que Él es el Señor del día de reposo, en primer lugar. En segundo lugar, Él ha argumentado que aún en el día de reposo, su Padre Celestial labora y Él hace lo que ve hacer a su Padre. Pero ¿qué tipo de labor hace el Padre Celestial? Toda buena obra a favor de su creación. Imagínense si Dios descansara el día sábado y no sacara el sol para los buenos y para los malos. ¿Qué pasaría si Dios decidiera tomar un descanso ese día sábado? Todo se detendría por un momento. Nosotros estaríamos en grande peligro. Los enfermos no tuviesen esperanza. Aquellos que están siendo perseguidos se verían completamente perdidos. Aquellos que mueran aquel día se verían desvalidos. Pero el Señor Dios trabaja todos los días a favor de su creación, buscando el bienestar de su creación. Jesús hace lo que ve hacer del Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo y los hijos imitan a los padres. Pero también es la manifestación de Dios en la tierra, porque Él le dio a conocer. Dice Hebreos, capítulo 1, verso 1, que en la antigüedad se hablaron por medio de profetas, por medio de sueños y de diversas formas, pero hoy ha hablado por el Hijo. El Evangelio de Juan también nos dice en el primer capítulo que vimos su gloria. Jesús manifestó la gloria del Padre. Así que Jesús simplemente replica lo que ve hacer al Padre. Y la obra que hace no es a favor suyo, sino es hacer una buena obra a favor de los demás. ¿Será que Dios se molestaría si usted en el día de reposo va y ayuda a un necesitado? Ese es el problema en que habían caído los fariseos. Amaban tanto la letra que habían perdido el interés en el espíritu de la letra. Era tan importante cumplir todo al pie de la letra que se olvidaron de hacer el bien. Aparentaban piedad, pero solamente era apariencia. No le interesaba la piedad, solamente el cumplimiento de las tradiciones. Pero no solamente está este grupo. Entre los fariseos, en este grupo de investigador, se dividió en dos partes. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Este segundo grupo de fariseos, de este grupo de investigación,
Ellos argumentaban o apelaban a la razón y decían, ¿cómo va a ser una buena obra alguien que es malo? ¿Cómo un pecador podría pedir a Dios y Dios le escuchara? Este grupo era como aquel fariseo, Nicodemo, que había llegado de noche para hablar con Jesús, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, el cual le dice, conocemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Esto es evidente. Dios tenía que estar con Jesús. No han aceptado que Jesús es el Mesías, pero están muy cerca, porque al menos este grupo reconocía que Dios tenía que estar con él. Descartaban la opción de que Jesús sea pecador. Si Jesús está haciendo tales obras, es porque la mano de Dios está con él. Y esto marca una gran diferencia entre estos dos grupos. Esto trae discusión. Estaban divididos. Sin embargo, según vemos en la lectura, ganó el grupo que acusaba a Jesús. Probablemente era el grupo mayoritario, o al menos el que tenía mayor influencia en este momento. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego. Nuevamente preguntan. Ahora la pregunta cambia. Ya no es el cómo, sino, dice la pregunta, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Ya no es cómo te abrió los ojos, sino cuál es cómo ves tú a esta persona, qué es lo que tú crees de esta persona, cuál es tu perspectiva en cuanto a esta persona. La respuesta es que es un profeta, o en otras palabras, que Dios lo ha enviado. Esto era esperarse. No ha reconocido a Jesús como Mesías, pero ellos sabían que iba a venir un profeta, así como era Moisés. Y estaban en espera de un profeta como Moisés. El ciego, lo primero que piensa es, alguien que hace tales señales debe ser ese profeta que estamos esperando. Ahora, la reacción de los judíos ante esta situación era de incredulidad. El verso 18 nos dice que no creían que era ciego. Así que ahora, después de haber investigado cómo eran los hechos, después de haber investigado los personajes en el hecho, ahora mandan a llamar a los padres de este hombre ciego para constatar, para confirmar que realmente era ciego de nacimiento. Entonces, vemos que le hacen una pregunta, una serie de preguntas en el verso 19 a los padres del ciego. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Ahora los padres están atemorizados. Versos 18, 20, 21. Vemos hasta el verso 23, vemos cómo interrogan a los padres y cuál es su reacción. Ahora, los padres tienen miedo porque estos hombres religiosos tienen fama de reaccionar a veces hasta de forma violenta con tal de subyugar al pueblo, con tal de que el pueblo siga sujeto a las creencias y normas religiosas. Y eso es algo en que nosotros tenemos también que aprender. Las sectas suelen actuar de esta forma, amenazando a sus feligreses, manteniendo el temor dentro de sus miembros. De esta forma los mantienen sujetos a la normativa o al pensamiento del líder principal. La iglesia no debe andar ni influir temor. La iglesia está para transmitir el amor y la paz que Dios da. A diferencia de este grupo que influía temor y la gente estaba unida por temor. Los padres, por temor a ser expulsados de la comunidad judía, de la sinagoga, ellos buscan desviar la atención y decir, bueno, así como se lavó las manos Poncio Pilato, también ellos dijeron, nuestro hijo ya tiene edad, ya es un hombre mayor
interróguenlo a él. De esta forma ellos aseguraron no ser expulsados de la sinagoga. Pero aclara el verso 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene. Verso 22, dijeron pues los padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Como sabían que este grupo se oponía a Jesús y que corrían riesgos de ser expulsados, entonces por eso prefirieron entregar a su hijo, que ellos interroguen a su hijo y ellos quedar libres de cualquier acusación, porque tenían la autoridad de expulsarlos, porque se había delegado la autoridad a este grupo para sentenciar a aquellos que estén a favor de Jesús. Si usted ve, el propósito del interrogatorio no es buscar la verdad. El propósito del interrogatorio es buscar evidencias para acusar a Jesús y quitar a todo aquel que pudiese apoyar el movimiento que Jesús estaba encabezando. Así es el hombre que está sin Dios. El hombre que está sin Dios indaga, busca pruebas, hace investigaciones para demostrar que Dios no existe. Nosotros los creyentes sabemos que Él existe. ¿Por qué? Porque se ha manifestado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque creemos por fe. Dice el escritor de Hebreos, capítulo 11, nos habla acerca de la fe. Y dice que nosotros por fe creemos que Dios hizo las cosas con su palabra. No tenemos una evidencia de que Dios dijo y fue hecho. No tenemos una evidencia más allá de las escrituras, pero nosotros hemos decidido creer. Sabemos que la Biblia es verdad. Confiamos que es la palabra de Dios. Sabemos que Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Esa es nuestra confianza. Pero el hombre que se opone a Dios busca comprobar que Dios no existe. Este hombre es ciego. Este hombre no quiere ver lo que Dios hace cada día, porque simplemente se opone a la verdad y busca con todas sus fuerzas cubrir la verdad, ocultar la verdad. Entonces, verso 24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Verso 24. Ahí vemos una contradicción. Ellos no podían negar que la sanidad que había venido en este hombre tenía que venir de Dios. ¿Quién podía dar la vista a un hombre que había sido ciego de nacimiento? Solamente Dios tiene la capacidad de hacer algo así. No podemos pensar que existe otra divinidad o que otro ser superior vino y le dio la vista, o que Satanás tiene mayor fuerza que Dios y ha dado la vista a este hombre ciego. Entonces, el problema no es que éste ve. El problema evidentemente es quién actuó para dar la vista. Entonces, hay una contradicción. Da gloria a Dios porque ahora ves, pero reconoce que el que te dio la vista es pecador. ¿Qué contradicción? Dios usará a un pecador para traer la vista a un hombre ciego. Ellos se negaban y realmente evidenciaban que ellos eran los que estaban ciegos. Verso 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Algo que debemos poner atención. Ellos no querían oír.
El hombre tiene libertad para decidir oír la voz de Dios y tiene la misma libertad para decidir no oír la voz de Dios. Yo estoy de acuerdo con los que creen que Dios es soberano. Eso es innegable. Dios es soberano y puede hacer con sus criaturas lo que bien desee. Él es nuestro creador, nuestro hacedor y tiene derecho sobre nosotros. Solamente que Dios ha decidido en su soberanía dar libertad al hombre para que tome decisiones. Porque Dios juzga en base a la decisión que tomó ese hombre. Si él juzgara a un hombre sin darle libertad, entonces sería injusto. Él, por ser soberano, ha puesto la norma y nos dio la libertad de obedecerle o de ir en contra de él. Como es soberano, juzgará según su norma. No importa el argumento del hombre, él ha puesto la norma, porque es soberano. Pero el hombre tiene libertad. Él hizo nuestro corazón, pero nosotros decidimos endurecer ese corazón. ¿Por qué? Porque nos negamos a reconocer que Dios existe. Nos negamos a ver ese gran milagro que hizo en nuestra vida para darnos salvación. Ellos no quisieron oír. Las evidencias estaban delante de sus ojos. Los testimonios eran muchos, pero ellos se negaron a oír. Ahora, en forma de sarcasmo, les hace una pregunta a este hombre ciego, que había sido ciego. ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Otro ícono nacional. Recuerden que a Jesús le habían argumentado, nuestro padre es Abraham, el padre de la fe, el cual ellos decían, nosotros somos su descendencia y por eso tenemos derechos y privilegios. Pero Jesús le apuntó en aquella ocasión, si su padre fuese Abraham, entonces los deseos de su padre harían. ¿Y cuál era el deseo del padre? Obedecer a Dios. Y era fiel a lo que Dios demandaba de él. Caminaba por fe porque confiaba en Dios. En cambio Jesús dice, su padre es Satanás. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer, el cual es homicida, el cual es mentiroso desde el principio. Ahora ellos apuntan hacia Moisés, aquel gran líder que Dios levantó en el desierto para liberar a su pueblo. Y dicen, nosotros somos discípulos, sus seguidores, porque por medio de Moisés vino la ley. Pero ellos estaban descartando a aquel que dio la ley, a Moisés. Preferían seguir al servidor, al hombre, y descartaban y eran ciegos a no reconocer al que dio la autoridad a aquel hombre, al que es superior que Moisés. Ellos veían con desprecio y decían, tú eres discípulo de ese pecador, nosotros somos discípulos de aquel hombre. Ahora recuerden que Moisés era un hombre también y que Moisés cometió también sus errores, al punto que Dios no le concede entrar a la tierra prometida. Solamente lo ve a lo lejos. Ha sido un gran líder, es una gran persona, alguien que Dios ha tenido muy de cerca y se complace en Moisés. Pero cuando lo comparamos con Jesús, pero esos hombres decían ver, pero realmente eran ciegos. No podían ver quién era Jesús y preferían ir tras de aquellos íconos humanos. Muchas veces nosotros seguimos a los líderes religiosos, como ha pasado desde el inicio de la iglesia. Algunos van tras de Pedro, otros atrás de Apolos, a otros atrás de Pablo, y se olvidan de aquel que es principal y está por encima de todos. Aquel que es el pastor de los pastores, aquel que es el Señor y de los cuales nosotros somos simples siervos. Nosotros, si no queremos caer en la trampa de la religiosidad, tenemos que aprender a ver a Dios más que a los hombres. Es cierto que el líder está al frente y lo vemos inevitablemente,
pero Dios es el que hace la obra. Los demás son simplemente siervos dispuestos a obedecer. Verso 30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es la maravilla, o lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ahora, habían argumentado anteriormente los fariseos, que sabían quién era Jesús, quién eran sus padres y quiénes eran sus hermanos e hermanas. Sabían de dónde había nacido según ellos, pero el Mesías no se iba a saber de dónde vino. Ahora se contradicen y dicen que no saben de dónde viene Jesús. El ciego o aquel que había sido ciego tiene mayor sensibilidad espiritual y les hace notar, esto es maravilloso, tiene poder para darme la vista, para curar lo incurable, porque de nacimiento era ciego, y aparte ustedes no saben de dónde ha venido. ¿No se les hace que este podría ser el Mesías? En otras palabras. Entonces, ellos responden airados. Bueno, el hombre que había sido ciego, verso 32, sigue su discurso. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. La respuesta de estos fariseos respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, lo que se discutía al inicio, y nos enseñas a nosotros. Ellos no querían reconocer su error. Estaban carentes de humildad. En esta porción podemos ver la humildad de aquel que había sido ciego, aquel que era despreciado no solo por su ceguera, sino porque lo consideraban un gran pecador y que por eso estaba ciego. Ese hombre, el cual nadie había fijado su vista para escuchar un consejo, y menos que hablar acerca de Dios, así como muchos de nosotros que estábamos en el mundo y que nadie puede creer ahora que hablamos de Dios y que podemos aconsejar según la palabra de Dios. Un hombre despreciado ahora viene y le enseña a los grandes maestros. Eso me acuerda aquella etapa de la Reforma donde hombres sencillos tenían conocimiento de la palabra de Dios porque los reformadores buscaban que la palabra esté al alcance de todo hombre que pudiese leer, y los grandes jerarcas de las iglesias se enojaban porque decían, ¿cómo es posible que hombres tan sencillos vengan y lean las escrituras si nosotros somos los que tenemos la autoridad sobre las escrituras? Sí, pero Dios habla a aquel que es de sencillo de corazón. Y es algo que nosotros debemos tener presente. No estoy diciendo con esto que no debemos prepararnos. Debemos prepararnos lo mejor posible, debemos estudiar lo más que podemos, pero mantener siempre la sencillez, porque necesitamos tener esa sencillez para poder interpretar correctamente. Este hombre podía percibir las cosas espirituales, tenía esa sensibilidad, ya había sido curado de esa ceguera física y aparentemente también podía ver con los ojos espirituales y darse cuenta que Dios había actuado por medio de ese Jesús. No sabía mucho de ese Jesús, no había llegado a la conclusión de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, pero ya entendía que Él era alguien especial porque tenía poder para dar la vista a alguien que de nacimiento era ciego. Y aquellos hombres doctos de la ley no podían reconocer al Señor de la ley. Y esto es lo increíble. Como conclusión, podemos aprender de esta porción, la cual es un poco extensa, que tuvimos el día de hoy. Podemos aprender algunas cosas. En primer lugar, podemos aprender a que debemos darle la gloria siempre a Dios. Así como este hombre ciego estuvo dispuesto a enfrentarse con tal de demostrar que Jesús es el que había hecho el milagro. No sé mucho de él, pero yo sé que hizo él y sé que ha sido eficaz.
A pesar de que tenía a todos en contra, siempre le dio la gloria a Dios. También podemos aprender de esta situación a ser sencillos de corazón. Poder tener esa sencillez de venir ante Dios en busca de escuchar su palabra. No venir en busca de argumentos para pelear. Algunas personas vienen a la Biblia para buscar cómo contradecir. No debemos venir a la Biblia para buscar si es verdad. Venimos a la Biblia porque creemos en ella y porque venimos con sencillez sabiendo que Dios nos habla a través de ella. Podemos aprender de todo esto, que a veces estamos inmersos en un mundo sectario y que Dios no es un Dios que trabaja por medio de las amenazas. Dios es un Dios que trabaja por medio del amor. Nos debe motivar a no caer en la trampa del sectarismo, sino que buscar siempre reflejar a Cristo, no como estos hombres que no estaban reflejando a Dios, sino que estaban reflejando tiranía y los hombres le seguían por temor. ¿Qué tipo de persona quiere ser usted? Le invito a que sea una persona que glorifica a Dios en todo momento, una persona que mantiene la humildad, una persona que refleja a Cristo en su vida. Dios le bendiga.